Conectándonos y vamos para arriba, vamos para arriba. Qué bendición, qué bendición. Y bueno, saludos a todos, espero que la estén pasando bien con sus familias en esta nevada. No salgan si no es nada importante, si no es emergencia, no vayan a salir. Si no tienen 4x4, no salgan tampoco. Aquí me estoy tomando mi tecito para compartir juntamente con ustedes, así que tome su cafecito, su pan, pero no mucho, y hablemos de la palabra del Señor. Así que si quiere comentar ahí diciéndonos, ¿verdad?, a dónde están, desde dónde se están comunicando con nosotros, pues bienvenidos por eso. Comparta sin miedo, comparta. Comparta, que estamos subiendo. Bueno, va a quedar grabado, pero esperamos, ¿verdad?, que otros más se estén conectando. Es una palabra muy linda. Y esta palabra que yo le he llamado días de restitución. Días de restitución. Bueno, vamos a comenzar con la palabra. Yo veo que hay un buen grupo. Señor, gracias por tu palabra. Tu amor y tu bondad son los que nos tienen acá, Padre. Tu misericordia nos ha alcanzado. Dios Todopoderoso, seas tú llenando los corazones, seas tú llenando las vidas, restaurando, dando ánimos, dando fuerzas y llegando a esos corazones, Señor eterno, en este momento. Que esta palabra sea de aliento, que esta palabra sea de un despertar en el corazón, un despertar con fe, Padre Santo, a los planes de cada uno de mis hermanos que van a ver, o los amigos que van a ver el mensaje, Señor, sus ánimos se levanten, su corazón, Señor eterno, una vez más sea lleno de esperanza y de fe por medio de tu escritura, Padre Santo. Creemos que estás en medio de nosotros, creemos que tu palabra es viva y eficaz para darnos vida. En el nombre de Jesús, amén. Días de restitución. Y así voy a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, versículo del 1 al 6. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú, toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey y por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, del día que dejó el país hasta ahora. Esta palabra nos enseña la historia de una mujer que había sido obediente al Señor. Una mujer que había sido obediente al profeta de Dios, porque cuando nosotros somos obedientes
a la palabra de Dios, a los siervos de Dios que envían la palabra del Señor, tenemos bendición. Entonces, esta historia de una mujer que había tenido esta gran escena con el profeta Eliseo, y había un rey muy curioso que quería escuchar todo lo que Eliseo había hecho. Y eso es bien importante, que nosotros estemos apegados, ¿verdad?, a un hombre de Dios, a un siervo del Señor siempre, el cual el Señor esté usando. Entonces, pero vemos en esta mujer, cuando nosotros estudiamos la vida de esta mujer, vemos de que fue una mujer que recibió milagros, fue una mujer también que fue prosperada, pero también fue una mujer que fue alertada antes de que viniera el hambre a la tierra. Y es ahí donde nosotros podemos ver de que en nuestra vida muchas veces queremos que sea de mucho éxito. Pero para ser de mucho éxito, muchas veces se requieren de cosas que no son muy correctas. Pero te voy a decir una cosa: en el reino de los cielos no estamos hablando de ser de mucho éxito, estamos hablando de ir de gloria en gloria. Porque todos sobre la faz de la tierra van a pasar dificultades de economía baja, de hambre que viene, de problemas familiares. Pero el fundamento en el cual nosotros estamos viviendo es muy importante, que tiene que ser Cristo Jesús y la palabra del Señor. Entonces, a todos nos gustaría tener una vida que fuera de constante éxito. Para ser un hombre de renombre, usted no necesita, o de fe, no necesita ser de constante éxito. Más bien necesitamos ir apegados al Señor para poder ir de gloria en gloria, así como Jacob fue un hombre de fe y de renombre en el reino de los cielos. Nosotros podemos ser. Ahora, si nosotros vamos con Jacob, vemos que Jacob es un hombre de fe y está puesto entre los hombres de fe, y nosotros lo sabemos que es nuestro patriarca, es un hombre de fe. La fe de Jacob marcó, la fe de Jacob ha marcado al pueblo de Israel en este momento. Por la fe de Jacob ese pueblo está caminando, el gusano de Jacob. Y este hombre tremendo de Dios fue, ¿verdad?, algo que marcó toda la historia, que marcó las generaciones del pueblo de Israel, que sirvió para que el reino de los cielos se siguiera manifestando aún en estos tiempos. El nombre de Jacob es mencionado, el nombre de Israel es mencionado. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Pero miremos a Jacob, miremos la vida de este hombre de Dios. Cuando José introduce a Jacob a Faraón, en Génesis, en el capítulo 47, del 7 al 9, dice: también José introdujo a Jacob, su padre, y le presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo a Jacob: ¿cuántos son los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Bueno, vemos una respuesta de Jacob muy sincera, lógicamente. Jacob tuvo muchos padecimientos con su familia. Jacob vivió problemas familiares que se podían estar mencionando ahora. Sus hijos eran tremendos, sus hijos eran irrespetuosos. No me voy a meter a fondo ahí, pero le sacaron muchos enojos, le sacaron mucha frustración los hijos de Jacob. Pero el único hijo que traía alegría a él fue vendido. Y bueno, ya ustedes ya conocen, ¿verdad?, esa historia. Pero nosotros podemos decir, Jacob dio esta respuesta. ¿Por qué? ¿Era un hombre de Dios? Sí, era un hombre de Dios. ¿Era un hombre de fe? Sí, era un hombre de fe. Pero para ser un hombre de fe no necesitas tener constante éxito, que no haya ningún problema en tu vida. Para ser un hombre de fe necesitas tener a Dios
en ti. Así como Jacob marcó la historia y marcó todo, el transcurso de un pueblo, el transcurso de una descendencia, el transcurso de una generación, en medio de los problemas, jamás abandonó al Dios de sus padres. Jacob recibió muchas bendiciones, Jacob peleó con el ángel, jamás abandonó al Dios de sus padres. Yo te puedo decir esto: una cosa es de que no te esté yendo de maravilla en este momento, y otra cosa es de que tú no seas o un hombre o una mujer de fe. Los hombres y las mujeres de fe siempre permanecen aunque no les vaya de maravilla en su vida. Quiero leer esta otra versión de la traducción al lenguaje actual, en el 47, en el versículo 9. Dice esto: Jacob le respondió: Su majestad, ya llevo 130 años de andar de un lado a otro. Aunque mi vida no ha sido fácil, todavía no he llegado a vivir lo que vivieron mis abuelos. Aunque mi vida no ha sido fácil, todavía no he llegado a vivir lo que vivieron mis abuelos. ¿Tú quieres ser un hombre y una mujer de fe? No esperes que las cosas te vayan de maravilla. ¿Tú quieres ver la mano de Dios en tu vida día con día? No sientas que las cosas te van a ir de maravilla todo el tiempo y vas a tener constante éxito siempre en tu vida. La cosa es de que todos los obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida van marcados por un milagro, como la vida de Jacob. Los obstáculos traen milagros, los problemas traen milagros, el hundimiento trae un levantar una vez más. Y ese es el detalle. Es de que la vida de un hombre y una mujer de Dios no es que todas las cosas, y tú vas a ser un hombre de renombre y de constante éxito y todo el mundo te va a ver. No es que vas a marcar tu generación, vas a marcar la vida de otros con una vida de constante fe. Es importante tener una vida de constante fe. Es importante vivir obedeciendo la palabra del Señor. Es importante vivir obedeciendo la palabra que el Señor envía por medio de los profetas. Es importante seguir viendo la palabra. Es importante seguir estudiando la palabra, porque parece que ellas nos abren los ojos para que nosotros podamos ver las manifestaciones de Dios. Y claro, ellas nos traen vida eterna. Ellas nos manifiestan a Cristo en nuestras vidas. Es importante, muy importante el estudio de la palabra. Muy importante. Y eso es lo que va a traer victoria a tu vida, el constante mirar la palabra del Señor. No hay ninguna otra cosa que nos dé fe sino la palabra del Señor. Escudriñar la palabra del Señor, obedeciendo a los profetas, siendo sujeto a los profetas del Señor, a los siervos de Dios. Hablo ahora de una palabra, de un hombre de Dios. Tener una vida como verdaderas ovejas del Señor. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete, y tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Este hombre dio una orden a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? No, Señor, yo no puedo, yo tengo mis terrenos, yo tengo mi casa, todo está lindo, ¿cómo yo voy a dejar toda mi comodidad? Pero esta mujer entendió que lo que había dicho el hombre de Dios se iba a cumplir, y tomó obediencia y sale a vivir a la tierra de los filisteos. Y es ahí donde esta mujer toma acción a la palabra de Dios. Es importante que se tome acción a la palabra de Dios. Usted escucha la palabra, tome acción. El Señor te manda a ayunar, ayuna. El Señor te manda a orar, ora. El Señor te manda a leer, haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Eso es importante, tomar acción en la palabra de Dios y escuchar el consejo de la palabra de Dios. Si alguien te está aconsejando algo, porque si preguntas por un consejo y vas a hacer otra cosa, ¿para qué preguntas? Si estás preguntando por hacer algo y ya tenés planeado lo que vas a hacer, ¿para qué preguntas? Entonces, por eso es importante obedecer la palabra de Dios.
Es importante escuchar el consejo de los ancianos, es importante escuchar el consejo de los tutores. Tiene que haber un anciano en tu vida, un tutor en tu vida que te sepa guiar como tú estás caminando. Toma acción. Saliendo de lo que era tuyo, también puedes obedecer al Señor. Esta mujer tenía algo ahí, que eran sus terrenos, y salió de lo que era suyo. Lo dejó. Otra cosa que tienes que entender es que nunca perderás lo tuyo por obedecer. Que Dios cuida de lo tuyo. Cuando tú sales, Dios cuida de lo que es tuyo, porque has salido en obediencia al Señor. Y cuando tú regresas, ahí está lo que es tuyo y está multiplicado, porque la fe de nosotros es premiada. Ustedes conocen ese texto acerca de la fe, que la fe de nosotros es premiada, que está en el libro de Hebreos, que Él es galardonador de aquellos que tienen fe. O sea, que Él premia a aquellos que creen con fe. Él premia con milagros. Él premia con provisión. Él nos premia a nosotros. Y una cosa debes de decir es que tú no puedes dejar a hijos y decir, no puedo yo dejar mis hijos por el Señor. Todo también se te será recompensado 100 veces más. No puedes decir que vas a dejar una casa por Dios y que Dios no te la va a cuidar. Dios te va a cuidar todo lo que es tuyo. O sea que no puedes poner excusas para no servir al Señor. Y bueno, en Marcos 10, del 29 al 30 dice: respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Además de que Dios nos dice de que nos va a recompensar en esta tierra, también nos va a recompensar en la vida eterna, algo venidero. Como quien dice, esta tierra nada más es una antesala de la bendición que nosotros vamos a vivir en la eternidad con mucho más bendición, con mucho más gozo. Sabemos de que ahí donde el Señor enjugará toda lágrima, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá nada que nos entristezca cuando estemos con Él. Y eso va a ser por la eternidad. Vale la pena dejar lo que es terrenal, vale la pena dejar lo que es terrenal para alcanzar lo que es eterno, porque lo terrenal se acaba y lo eterno continúa por la eternidad. ¿Qué años vas a vivir tú? Jacob estaba viviendo 130 años. ¿Cuántos vas a vivir? Si de mucho te regalo unos 80, ¿verdad? O quizás un poquito menos. Pero gloria a Dios por eso, pero que Dios te dé 100. Pero, ¿cuánto tú vas a vivir en la eternidad? Va a ser algo completamente eterno. ¿Tienes persecución? El Señor está contigo. ¿Tienes aflicción? El Señor te va a consolar. ¿Tienes problemas? Dice el Salmo, de todos te librará el Señor, de todas tus angustias, de todos tus problemas, de todo te librará el Señor. ¿Tú confías en el Señor? Sigue confiando en Él, que Él va a ayudarte. No pierdas la fe, que la esperanza no se te vaya hasta los suelos. Hay un Dios todopoderoso que va a levantar en un momento tu cabeza y te va a galardonar por tu fe. Va a llegar un momento de que Dios te va a restituir por lo que tú has creído, por lo que tú le has entregado, por lo que tú le has dado a Él. Nada de lo que le has entregado a Él ha sido en vano o será en vano. Todo lo que tú has proveído al Señor será multiplicado en tu vida. Pero debes de caminar como Jacob. Debes de caminar como esta mujer
que tenía un testimonio de una vida de milagros. Y ese testimonio de una vida de milagros, que había vivido un milagro de resurrección, es la que le trajo la bendición a su vida. O sea que lo que había pasado años atrás, 7 años atrás, 14 años atrás, no importa los años atrás que esta mujer había sembrado en el siervo de Dios, ahora estaba dando a luz. Porque todo lo que nosotros sembramos, así vamos a cosechar. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. El testimonio de ese milagro de resurrección, o el testimonio de una vida llena de milagros, van a abrir puertas a tu vida. Me estoy dando a entender. El testimonio de una vida llena de milagros van a abrir puertas en tu vida. Estos dos estaban hablando, y miren, estos dos estaban hablando, el rey y Giezi estaban hablando de esta mujer, y qué casualidad que el Señor hizo llegar a esta mujer en el momento indicado. O sea que Dios estaba tomando y teniendo el control de toda la situación, que Dios hizo llegar a esta mujer en el momento indicado. Tu bendición va a llegar en el momento indicado. Esa provisión va a llegar a tu vida en el momento indicado. Pero tienes que vivir, aprender a vivir como esta mujer, una vida de milagros, una vida de fe, una vida de servicio al Señor. Dios va a bendecir tu vida cuando lo sirves. Él no te va a dejar avergonzado. No es una carga servir al Señor, es una bendición servir al Señor. Nosotros le servimos por gratitud y no por carga. No le servimos enojados, le servimos con gozo y con alegría. Esto va a abrir a tu vida una bendición grande. Si no le estás sirviendo al Señor, este es el momento. Busca servirle al Señor con toda tu familia. Y si eres joven, así joven, sírvele al Señor. Y si estás viejo, métete con el Señor. Porque el Señor también te va a bendecir viejo. Y vas a llegar a viejo lleno de la gracia y del favor de Dios. El testimonio de una vida de poder nos asegura que en medio de la adversidad vamos a ver otro milagro del Señor. Esta mujer vio un milagro de resurrección y ahora necesitaba un milagro de restitución, un milagro de provisión. ¿Y qué fue lo que vio? Lo encontró. Porque había sido una mujer obediente, que había estado apegada al Señor, sirviendo a Dios, sirviendo a sus profetas. Ahí es donde nosotros entendemos, el servicio es muy importante. La gracia cae cuando nosotros hemos sembrado bien y hemos vivido una vida de testimonio de fe. La gracia de Dios va a caer sobre tu vida. La gracia cayó sobre esta mujer porque los testimonios que se habían hablado eran acerca de ella y de su hijo. Y cayó la gracia sobre ella y eso trajo gracia delante del rey. Dios va a traer a tu vida momentos de restitución. Cuando llegue ese momento de restitución, llega la restitución de tu salud. Cuando llega ese momento de restitución, llega la restitución de tu familia, llega la restitución de tus finanzas, llega la restitución emocional. Jacob fue restituido emocionalmente cuando vio a su hijo, se llenó de alegría y se llenó de mucho gozo. También fue restituido en riqueza, fue puesto en un lugar como un hombre muy importante dentro de la nación de Egipto. Fue restituida su familia, hubo una unión familiar también ahí. La restitución trae una unión familiar, no trae separación de familia, ni enemistad entre familia, trae una unión familiar y trae una salud espiritual a nuestras vidas. Vivir bajo el gozo del Señor es importante, tener esa restitución espiritual.
Así que tú que me estás escuchando ahí, tú crees que el Señor te va a dar una restitución espiritual y una restitución de todo aquello que tú sentiste que habías dejado a un lado o que habías perdido. Dios lo va a hacer en tu vida. Ese es el Dios que está aquí en las Escrituras, que no deja avergonzado a nadie. Esta mujer encontró gracia delante del rey porque era una mujer que había vivido en el constante mover de milagros y del poder de Dios, en el constante servicio, y eso abrió la gracia de Dios para que todas sus tierras se le fueran regresadas, y no solo las tierras, sino lo que se había cosechado dentro de esos 7 años. Dios puso a trabajar a alguien más para ella, porque era una mujer llena de obediencia, porque había sembrado de otros, había sembrado en otros, había sembrado en los profetas del Señor, y es por eso que Dios, ¿verdad?, restituye a esta mujer. Aprendamos a sembrar, aprendamos a ayudar a nuestro prójimo, aprendamos a sembrar amor entre los demás para que venga una gracia sobre nosotros y un tiempo de restitución a tu vida. Cuando tú eres un hombre o una mujer hospitalaria, dadivosa, amable, y tú estás sembrando bien con tu prójimo, con tu vecino, con cualquier persona, va a haber una puerta que se va a abrir en cualquier momento a tu vida por todo lo que has sembrado. Tal vez lo que sembraste hoy no lo cosechas mañana, pero puede ser de que sea dentro de unos 7 años, dentro de unos 14 años, vas a vivir la cosecha de lo que sembraste, porque nada es en vano. Todo lo que nosotros sembramos, eso se va a cosechar. Y con esto voy terminando ya. Y le dijo, entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Que Dios restituya tu vida. Que Dios restituya todo lo que había sido perdido o lo que habías dejado a un lado, ya sea salud, ya sea familia, ya sea restitución espiritual, ya sea restitución de finanzas. Que Dios restituya en tu vida y te bendiga, pero no olvides que tienes que vivir una vida caminando en fe para ver los milagros de Dios día con día, tiempo con tiempo. Los obstáculos no miden la victoria que vamos a tener en el futuro. Los obstáculos solo aparecen para que la mano de Dios se muestre en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una linda tarde. Así que cuando regresemos a los servicios, nos vemos todos en las iglesias. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. No olvides en compartir este mensaje. Dios te bendiga.